Bien, vamos a ver los múltiplos y divisores de un número, ¿sí? Un múltiplo es el resultado de una multiplicación donde sus factores van a ser divisores de ese resultado. Por ejemplo, si yo tengo 20 por 3, el resultado que es 60 va a ser múltiplo de sus factores, ¿sí? Entonces, el 60 va a ser múltiplo de 3 y de 20. Lo mismo sucede acá, fíjense, los factores van a ser divisores del resultado. Entonces el 20 y el 3 van a ser divisores del número 60. Si yo realizo la división, si yo hago 60 dividido 20, el resto me da 0. Si yo hago 60 dividido 3, el resto me va a dar 0, ¿sí? De esa forma yo verifico que el número sea divisor del número, porque para que sea divisor el resto me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, los factores en una multiplicación van a ser divisores del resultado y el resultado va a ser múltiplo de los factores. Entonces, en este ejemplo tenemos 20 por 3 y el resultado 60. Si yo hubiera tenido otro producto, por ejemplo, si yo tenía 5 por 3 por 2, todo esto me va a dar 30. Yo voy a decir que el 5 es divisor de 30, que el 3 es divisor de 30, que el 2 es divisor de 30, ¿sí? Y también puedo decir que el 30 es múltiplo de 2, de 3 y de 5. Entonces reitero, para verificar, porque no estoy seguro si ese número es divisible por alguno de los factores, puedo efectuar la división y el resto me tiene que dar 0. Esa es una forma, y si no, tenemos los famosos criterios de divisibilidad, que me sirven para poder verificar si un número es divisible o no por otro de una manera más sencilla y rápida, si me los acuerdo, sin tener que estar efectuando la división. Tenemos el criterio de divisibilidad por 2, que consiste en que la cifra termine en un número par, o sea, tiene que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. Por ejemplo, en estos ejemplos que puse acá, el 30 y el 60 es divisible o es múltiplo de 2 porque terminan en 0. Puede ser el 158, el 66. Me fijo en la última cifra. Después tenemos el criterio de divisibilidad por 3, que consiste en sumar las cifras del número, ¿sí? A partir de las cifras de ese número me voy a fijar si el número es múltiplo de 3. Por ejemplo, el número 60, si yo sumo las cifras, 6 más 0 me va a quedar 6, el resultado me da 6, el 6 está en la tabla de 3, por lo tanto puedo decir que ese número es múltiplo de 3, ¿sí? Lo mismo sucede con el 66, si yo hago 6 más 6 me queda 12, como la suma me da 12, entonces también es múltiplo de 3, ¿sí? Cosa diferente con el 158, que el 158 no es múltiplo de 3 porque si yo sumo las cifras me da 14, ¿sí? No es múltiplo de 3. El mismo criterio se utiliza cuando son múltiplos de 9. Si yo hago la suma de las cifras, me tiene que dar un número que esté en la tabla del 9. Por ejemplo, ni el 60, ni el 66, ni el 158 son múltiplos de 9 porque la suma me da un número que no está en la tabla del 9. El 54 puede ser un ejemplo de un múltiplo de 9. Si yo hago 5 más 4, me queda 9 y 9 está en la tabla del 9. Entonces, en el criterio de divisibilidad por 3, en el criterio de divisibilidad por 9, sumo las cifras, me fijo el resultado si está en la tabla y eso me indica si el número es múltiplo o no. Para que sea divisible por 2, me fijo que termine en una cifra par. Para que sea divisible por 4, tengo que fijarme en las dos últimas cifras que formen un número que esté en la tabla del 4. El 158 no es múltiplo de 4 porque el 58, ¿sí?, no está en la tabla
del 4. Pero sí, por ejemplo, el 440. Me fijo en las dos últimas cifras. 40 es un múltiplo de 4. Después, para que sea divisible, por ejemplo, por 5, basta con que la última cifra termine en 0 o en 5. El 30 sería un múltiplo de 5, que fue uno de los ejemplos que puse al principio. El 158 no es múltiplo de 5 porque termina en 8. Tiene que terminar sí o sí en 0 o en 5. Entonces, para que sea múltiplo de 5, termina en 0 o 5. Por ejemplo, el 440 es un múltiplo de 5, termina en 0. El 158 no, porque es un 8 la cifra, entonces no. El 155 también, porque la última cifra es un 5. Después, para que sea múltiplo de 6, sí o sí tiene que ser múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Por ejemplo, el 66, que es el que habíamos visto para el criterio de divisibilidad por 3, el 66 sí, es múltiplo de 2 porque termina en una cifra par y es múltiplo de 3 porque si yo sumo las cifras me da un número que está en la tabla del 3. Estos son algunos de los criterios que nos sirven identificar un múltiplo divisor de un número sin tener que estar efectuando la división.